Bueno, vamos a tocar un tema porque, bueno, se acerca una fecha de alguna manera relevante, que es el 31 de octubre. Entonces queremos hablar en el día de hoy acerca de Halloween. Si los cristianos deben o no celebrar Halloween, ¿qué consecuencias hay detrás de esta práctica, bueno, de alguna manera pagana y antigua? En muchos países Halloween ya ha pasado a ser una fiesta más, pero ¿qué hay detrás de esta inocencia de un traje o de unos caramelos, ¿no? Queremos hablar un poco con respecto y posicionarnos qué es Halloween, de alguna manera dónde nació Halloween y por qué no deberíamos celebrarlo y qué dice la palabra de Dios con respecto a las prácticas paganas, como nos quieren de alguna manera inculcar el mundo, ¿no? Las fiestas mundanas. Entonces nosotros queremos en esta oportunidad hablar de ese tema, Ale. Y bueno, ¿qué tenés para aportarnos? Y bueno, nace un poco en los países anglosajones, principalmente de los celtas. Era sobre esta cultura que celebraba el fin del verano, ¿no? Y dice que en este fin de verano había una línea muy delgada en el cual los espíritus se podían manifestar en la tierra o en el entorno, ¿no? Y ellos, como eran una civilización un poco que se aferraba a todo ese ambiente espiritual, le daban autoridad a estos, ¿no? Sobre lo que es el tema de Halloween. En realidad, la víspera de Todos los Santos, que lo tomó después la Iglesia Católica, queriendo tapar un poco este rito a la muerte que estaban acostumbrados a poder practicar, ¿verdad? Y bueno, por la Iglesia Católica tal vez un poco se expandió en todo el mundo, poniendo la víspera de Todos los Santos y algo que se malinterpretó tal vez o que se expandió en distintos países como una fiesta pagana, pero que bueno, que el fin de todo eso no es lo que en realidad se hace hoy en día, ¿verdad? Exactamente. Vamos a leer, vamos a compartir con todos ustedes 10 razones por las cuales no deberíamos, el cristiano, celebrar Halloween. El 31 de octubre, para información, es conocido como el Festival de los Muertos. Las tribus celtas y sus sacerdotes, los druidas, celebraban este día como un marcador para el cambio de la vida a la muerte. Ale, un poco lo que vos hablabas, ¿no? Segundo punto, dice, el Halloween de hoy es celebrado usualmente por los partidarios de la brujería que utilizan la noche para sus rituales. Las brujas celebran Halloween como la fiesta de Samhain, la primera fiesta del año de la brujería, al ser un festival de los muertos. Halloween es una época en que las brujas intentan comunicarse con los muertos a través de diversas formas de adivinación. Número 3. Los cristianos no deben estar involucrados con la práctica ocultista o de adivinación. Note el mandato de Dios en contra de la adivinación, que está en Deuteronomio capítulo 18, que ahora lo vamos también a compartir con todos ustedes. Número 4, los ocultistas creen que Halloween es una época de transición entre la vida y la muerte. Algunos practicantes ocultistas practicaban la adivinación y creían que podían aprender los secretos de la vida y la sabiduría acostándose en una tumba y escuchando los mensajes de los muertos. Número 5, los ocultistas también enseñan que los espíritus y fantasmas salían de la tumba durante esa noche y buscaban la calidez en sus casas anteriores. Los pobladores, temerosos de la posibilidad de ser visitados por los fantasmas de los ocupantes anteriores, se vestían con trajes para asustar a los espíritus en su camino. También dejarían alimentos y otras delicias a su puerta para apaciguar a los espíritus, para que no se destruyan sus casas o cultivos, sino seguir adelante en el camino. Esa es la verdadera razón de por qué los niños se disfrazan y van hoy de puerta en puerta buscando golosinas. Número 6. Los ocultistas también tratarían de ahuyentar a los espíritus tallando una cara de miedo en una calabaza. Este horrible rostro espantaría el espíritu a otra casa o pueblo y salvaría a aquel hogar de la destrucción.
A veces los aldeanos encenderían una vela y la colocarían dentro de la calabaza y la usarían como una linterna. Este es el origen de tallar calabazas en Halloween. Número 7. En algunas asambleas de brujería, el ritual de cierre incluye comer una manzana o participar en ritos de fertilidad. Lo podemos ver en la Biblia, en el libro de Génesis 3, comer una pieza de fruta trajo el pecado y la muerte en el mundo. En la brujería, comer una manzana es simbólica de dar la vida. La práctica de morder una manzana reúne dos tradiciones paganas, la adivinación y el ritual de la fertilidad. Número 8. Las escuelas están eliminando cualquier significado religioso de la Navidad, a menudo llamada las vacaciones de invierno, y la Pascua, vacaciones de primavera. No es irónico que la mayoría de las escuelas públicas todavía celebran Halloween a pesar de que tiene orígenes ocultistas. Número 9. Participar en Halloween da aprobación a un día de fiesta que promueve brujas, adivinación, casas encantadas y otras prácticas ocultistas. Y número 10. Los cristianos deben evitar Halloween y desarrollar alternativas. Las iglesias pueden celebrar un festival de otoño, diversión, o celebrar Día de la Reforma, también el 31 de octubre. No deben respaldar o promocionar Halloween. Así que bueno, claramente, Ale, podemos ver un poco la hipnosis, ¿no?, de lo que es Halloween detrás de lo que parece una práctica pava, ¿no?, que no tiene ningún sentido ni ningún valor para nosotros que vivimos en otra cultura o en la otra punta del mundo. Pero vemos que detrás de todo esto hay un mover espiritual, y es lo que el diablo muchas veces quiere, como él, disfrazarse, ¿no?, de ángel de luz y minimizar que estas prácticas aparentemente no son perjudiciales, ¿no es cierto? Pero ¿qué dice la palabra de Dios con respecto a esto, ¿no?, con respecto a estas prácticas? Aunque la Biblia no habla de Halloween, sí habla de las prácticas ocultistas. Sí, exactamente. Justamente en el libro de Deuteronomio, capítulo 18, versículo 10, 11 y 12, dice: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilero, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas cosas, dice, abominación a Jehová tu Dios, dice, que echa las naciones delante de ti. Tremendo, ¿no? Y la palabra de Dios, para agregar a eso, también en el libro de Éxodo, capítulo 22, versículo 18, dice, Éxodo 22, 18, a la hechicera no dejarás que viva. O sea, rotundamente la palabra de Dios de alguna manera condena lo que es la práctica ocultista. Y en Levítico capítulo 19, versículo 31, dice la palabra de Dios: no os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis, contaminándolos con ellos, yo Jehová vuestro Dios. Y después dice un poquito más adelante, en el capítulo 20 también de Levítico, versículo 6, y la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras ellos, yo pondré mi rostro contra tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Es tremendo, ¿no?, cómo la palabra de Dios no habla de Halloween, no se nombra, pero sí con respecto a todas estas prácticas, ¿no? Y qué importante es que los cristianos podamos tener claro de que todo este tipo de ritos, que por más que nos lo quieran vender como algo, como decíamos hoy, inofensivo, ¿no?, nosotros tenemos que alertar a nuestros hijos, a nuestra familia, de no participar de este tipo de prácticas. Es sabido que muchos brujos y muchas personas que practican el ocultismo en estos días festivos aprovechan para hacer ritos, ¿no? Sacrifican niños, realmente hay un mover espiritual tremendo, ¿no? Pero oh casualidad que el 31 de octubre también se celebra el Día de la Reforma, donde, bueno, están las 21 tesis de Lutero en aquella iglesia católica cuando presentó la Reforma, ¿no? O sea, podemos de alguna manera contrarrestar esta fiesta
no celebrando ni el Día de los Muertos, como hacen los católicos, ni tampoco celebrando Halloween repartiendo dulces o disfrazándonos, ¿no? Sino más bien que el motivo sea de esta fiesta otro tipo de fiesta, ¿no? Bueno, Ale, yo tengo en la palabra de Dios unos versículos que he buscado en el libro de los Hechos, que habla con respecto a las personas que practicaban el ocultismo. Dice en el libro de Hechos, capítulo 11, versículo 7, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: «Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo». E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. También la Biblia habla acerca de los que practican el ocultismo, la adivinación, y que de alguna manera se quieren emparentar con las cosas de Dios. Vemos que eso no tiene nada que ver, ¿no? Las cosas ocultistas no tienen nada que ver. Se suele escuchar a muchas personas que van a consultar a brujos o a pais o a mais, que recurren a las religiones de umbandistas, donde muchos se justifican diciendo: no, es que Dios también está detrás de todo eso porque le rezan a un santo. Cuánta confusión, ¿no?, que hay. Y sí, hoy en día, justamente como decías vos, Satanás se disfraza de ángel de luz y quiere de alguna manera captar la atención de las personas ofreciendo falsas expectativas de problemas que hoy en día tenemos en la sociedad y en el medio de lo que sucede hoy con nosotros, ¿no? Buscando a veces salidas, nos metemos en lugares donde no tenemos que andar. Bueno, ¿qué recomendación le podíamos dar a la audiencia, ¿no? La recomendación obviamente es que traten de escapar de estas prácticas, que no se enreden. La palabra de Dios es bien clara con las prácticas del mundo, ¿no? Dice que cualquiera que se quiera hacer amigo del mundo se constituye enemigo de Dios, ¿no? Y entrar en estas prácticas, los hijos de Dios, es entrar en enemistad con Dios. Más allá de que, bueno, no le veamos el significado ni lo practiquemos con el significado espiritual. Por ahí se ha escuchado decir a algunas personas importantes dentro del ambiente cristiano, no voy a dar nombres, pero sí han hecho alusión que el 31 de octubre, el celebrar Halloween, quizás es una buena oportunidad para predicar el Evangelio. Y por eso es que no debemos de dejar de pasar esta oportunidad y participar con ellos, porque no tienen ninguna maldad. Entonces, bueno, yo pensaba, por esa regla de 3, entonces, no sé, el día que se festeja el Imanjá, vamos a disfrazarnos de blanco, vamos a hacernos una barcaza y vamos a ir al río también, porque vamos a aprovechar. Yo creo que hay personas que están errando con respecto a las prácticas ocultistas o mundanas. Queremos espiritualizar la carne y eso no se puede. Nosotros no debemos poner acentos donde no lo hay. ¿De qué manera no podemos llamar a lo malo bueno? Porque entendemos que nosotros no vamos a practicar ese ritual con el verdadero significado, pero no importa si lo practicamos con el verdadero significado o no. ¿Qué dicen las personas que saben que nosotros somos cristianos y nos ven a nosotros participar de esas prácticas, ¿no? La palabra de Dios es bien clara cuando dice que no solamente debemos de serlo, sino parecernos también, ¿no es cierto? Y revestirnos, ¿no?, en los deberes cristianos, cuáles son. La palabra de Dios es bien clara que nosotros no podemos practicar, ¿no es cierto? La Biblia dice que no hay ninguna concordancia, ¿no? Que comparte el creyente con el incrédulo, que parte, ¿no es cierto?,
las prácticas ocultistas cuando habla acerca de, ya lo hemos hablado en otra oportunidad, con respecto bueno, que tiene que ver el creyente con el incrédulo, ¿no? De no unirnos con un yugo desigual. La Biblia es bien clara con respecto a eso y bueno, yo creo que estamos en una muy buena oportunidad para que las personas podamos ser luz, pero no usemos cualquier... Dice que el fin no justifica los medios, o sea, que quiere decir esto que nosotros, si queremos predicar el Evangelio en este tiempo donde mucha gente, bueno, aprovecha el 31 de octubre para disfrazarse, bueno, nosotros veamos otra manera de predicar el Evangelio, sin participar de esa fiesta, ¿no? Quizás podemos hacer carteles, que podamos salir a los semáforos o contratar algún espacio en alguna radio para poder traer información, o pedirle en las escuelas la oportunidad de poder repartir folletos que sean alusivos con la práctica de Halloween, o salir puerta por puerta, en vez de repartir un dulce, salir a repartir un tratado y bueno, hablar de un poco de esto, ¿no? Y traer, no miedo, pero sí traer reflexión y temor, que toda persona que practica este tipo de rito es un rito que lo va a apartar de Dios, no lo va a acercar a Dios. Al contrario, se va a enemistar con Dios, porque Dios en la Biblia es claro con respecto a este tipo de prácticas. Exactamente, y un poco haciendo alusión a eso, Dios es un Dios celoso, que no nos quiere estar compartiendo con cosas de este mundo, y justamente nos manda a no mezclarnos con las cosas que presenta este mundo, que es parte de la santidad, ¿verdad? Es ser apartados para Dios, ser apartados de la corriente de lo que nos pueda de alguna manera contaminar o nos pueda meternos en caminos y en cosas que no debemos andar. Y la palabra de Dios justamente también habla de eso, sobre no estar mezclando unas cosas con la otra, ¿verdad? Y en el libro de Corintios, Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 20, dice: antes os digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar en la mesa del Señor y en la mesa de los demonios. Y justamente es una enseñanza que trae Pablo a la iglesia, ¿verdad? Justamente para no participar con la idolatría, con las cosas que se presentan, ¿verdad? Con esos ritos paganos, con lo que hoy en día tal vez te venden los medios o te vende lo que otros hacen, y saber diferenciar y saber que esas cosas no agradan a Dios. Nosotros como padres, de alguna manera en el hogar tenemos la responsabilidad de educar a nuestros hijos doctrinalmente. La escuela está para enseñar matemática, historia, bueno, montones de cosas, pero la educación está a cargo de nosotros, de los padres. Y la educación espiritual ni siquiera está en la iglesia, está en casa. O sea, porque podemos poner en riesgo nuestros hijos, nuestra familia, porque bueno, estamos en manos de líderes, de pastores o de congregaciones que tal vez minimizan el pecado. Y hoy vemos una iglesia humanista, emocional, sentimental, y que tienen miedo que los jóvenes o los niños o las familias se vayan de la iglesia, porque la iglesia es como que prohíbe, ¿no? Y no es que la iglesia o el pastor prohíbe, la palabra de Dios es rotunda, es radical con respecto a las prácticas ocultistas. Por eso tenemos que velar y orar por nuestros hijos, por nuestra familia. Y bueno, los padres tienen que ver si dentro de las congregaciones los líderes, los jóvenes, intenten de alguna manera influenciar a nuestros hijos con prácticas que no tienen nada que ver con lo que dice la palabra de Dios. Ahí Pablo con la iglesia de los Corintios tenía una gran lucha, ¿no? Porque sabemos que la iglesia de los Corintios era una iglesia que de alguna manera estaba abocada, no a la idolatría, a la homosexualidad, a la prostitución. Era un lugar muy corrompido, que vivían totalmente de espaldas a Dios. Y la iglesia de los Corintios le costó mucho salir de
de esa ambigüedad, ¿no? De las prácticas y de tratar de vivir una vida radical con las cosas de Dios. Pero bueno, hoy también tenemos una iglesia que es ambigua, una iglesia que se congrega, que alaba a Dios dentro de 4 paredes, pero cuando sale del culto, cuando llega a su casa, prende la televisión o vive una vida totalmente distinta a lo que profesa durante un momento en un culto, ¿no? Y tenemos que tener mucho cuidado como iglesia. O sea que, ¿qué queremos recomendar? Bíblicamente no es bueno, no es saludable espiritualmente, ni tampoco la mano de Dios va a estar a nuestro favor si practicamos o si participamos de Halloween. Vamos a despedirnos orando, vamos a hacer una oración. Ale, te invito que podamos hacer una oración a favor de todas quizás las familias o aquellas personas que nos puedan estar mirando o escuchando, para que los podamos llevar a una reflexión. Si han participado, que puedan buscar el arrepentimiento, y si estaban en dudas este 31 de octubre y no habían visto la consecuencia tal vez bíblicamente de lo que ocurre de participar de esta práctica, que por medio de esta oración los podamos guiar a un arrepentimiento. Amén. Señor, queremos buscar dirección de tu parte, Señor, en estas cosas. Señor, rogamos por tu palabra, porque tu palabra nos guía a la verdad, Señor. Y buscamos a través de tu palabra, Señor, andar por ese camino correcto, Señor. No queremos, Señor, inmiscuirnos en las cosas de este mundo, en las cosas que tal vez Satanás nos quiere engañar, Señor. Por eso queremos guardarnos para ti, Señor. Bendice, Dios, cada familia, Señor. Bendice cada niño. Bendice cada padre que le toca enseñar a cada niño, Señor. Para que vos derrames sabiduría, derrames entendimiento, Señor, de estas cosas. Señor, para poder instruir al niño en su juventud, para que estos sean valores morales, Señor, de tu palabra, que puedan estar aferrados a los cimientos de nuestra vida cada día, Señor. Y podamos, Señor, a través de estos valores, Señor, andar en integridad delante de ti, Señor. Queremos agradarte con lo que hacemos, Señor, por eso buscamos esa dirección, Señor. Buscamos, Señor, que vos alumbres, Señor, aquellas cosas que no entendemos tal vez, Señor, pero que a través de tu palabra podemos entender, Señor. Bendice y da sabiduría a cada padre, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. Nosotros nos volveremos a reencontrar en otra oportunidad. Gracias, Ale, por estar. Bueno, gracias, Hernán, por poder participar en estos tiempos, ¿verdad? De poder buscar sabiduría de parte de Dios y poder ser apenas un instrumento, ¿verdad?, que el Señor puede utilizar nuestras vidas para poder traer soluciones. Soluciones Bíblicas se despide, pero en breve nos volveremos a reencontrar por esta misma pantalla. Que el Señor les bendiga. Gracias a todos. Hasta pronto. Chau, chau.